Bueno, ya les había dicho lo que vamos a ver hoy día es movimiento, cinemática. Ya, dudas, hagan la duda que quieran y después les voy a responder. Movimiento a mover cinemática. Cinemática viene de, me imagino que viene del griego, si no me equivoco, que significa descripción del movimiento. Entonces, la primera parte de movimiento corresponde a la parte en que uno describe más o menos como el movimiento, así como con ecuaciones y cosas así, pero no le importa el por qué se mueve, sino que se mueve nomás. Esa es como la esencia. ¿Por qué se mueve? No es importante todavía. Obviamente es importante en la vida real, pero eso es dinámica. Inicialmente es solamente qué pasa, qué pasa. Filo con el por qué. Bueno, lo primero, el primer concepto es, espérenme, voy a agrandar la pantalla porque si no, no tiene sentido. Voy a presentar. ¿Qué importa entonces? ¿Cuál es el primer concepto? Conceptos elementales, por decirlo así, el famoso sistema de referencia o también llamado punto de referencia. Creo que esa es como la versión más normal, ¿cierto? Punto de referencia es un harto más bonito que sistema de referencia. El sistema de referencia consiste en un punto en el cual se determinan las posiciones. Así de simple. Por ejemplo, ahí hay una imagen, ¿cierto? Se ve, bueno, como punto de referencia en ese caso, el sol, y ahí uno determina las distintas posiciones. En efectos prácticos, para efectos prácticos, em, la posición es un vector, ¿ya? Por si acaso. Espérenme que aquí está llena una persona. En efectos prácticos, por ejemplo, ahí si ven em, la, la posición se determina así como un vector, ¿cierto? Ahí sí. Y bueno, en efecto lo es, la posición se puede escribir como vector, pero bueno, de hecho la posición se define en base a la referencia, es como una definición extraña, así como para los dos lados, porque es, em, uno dice ya, la sistema de referencia, digamos, el punto de referencia se define como el punto con el cual se determinan las posiciones. Bueno, la posición es la ubicación de un punto o de un cuerpo respecto al sistema de referencia, entonces como una definición para los dos lados. Pero la idea inicial y la idea original de cada persona que tienen de qué es el punto de referencia, yo creo que es totalmente normal, pues al final uno determina en base a tu posición, en base a, digamos, a una referencia, determina distintas posiciones, pues, y pueden ser, claramente la posición va a depender del punto de referencia, pues no es lo mismo decir que yo estoy aquí en Chile, bueno, mejor, voy a hacer un ejemplo más fácil. No es lo mismo decir que estoy no sé, pues, a 10 kilómetros del centro, que decir que estoy a 1 kilómetro de la calle tanto, que estoy a 100 metros de la calle tanto, y así. No es lo mismo determinar las posiciones, porque sí, la posición uno tiene que darla en torno a un sistema, a un punto de referencia. Estoy a 100 metros de la calle Chacabuco, estoy a 50 metros de la calle, no sé, Los Castaños, etcétera, y así. Ya, voy a avanzar nomás, si no nadie escribe nada, yo avanzo nomás, total. Em, dice, bueno, movimiento. ¿Y cómo se define el movimiento? Se define el movimiento como el cambio de posición de un objeto. Así de simple. Esa es la definición de movimiento. Cambio de posición de un objeto. Obviamente la posición siempre se determina en torno a un punto de referencia, entonces es como la definición. Entonces, ¿cómo uno puede asegurar que algo se movió? Es porque cambia de posición. Esa es como la idea. Porque, ojo, las cosas se supone que no se pueden mover solas. Entonces, ya, pero ese es otro tema. Entonces, un cuerpo cambia de posición, podemos decir que el cuerpo se movió. Esa es como la idea. Nada más que eso. Si alguien cree que voy muy rápido o voy muy lento, me dice ya, porque no sé, pues, quizá alguien está copiando, no sé, no sé. Ya, me avisa nomás y yo aquí avanzo nomás. O me detengo, no sé, o explico algo de nuevo, qué sé yo. Bueno, aquí están los conceptos ya de relacionados con el movimiento, en un cuerpo que se mueve. Primero la trayectoria. Bueno, ahí sale un dibujo de más o menos que es la trayectoria, es el camino. Un cuerpo se mueve, ¿cierto? Ya, digamos, la forma en cómo se mueve es lo que es la trayectoria, como lo que marca el camino, por ejemplo.
Si una babosa se mueve, ¿cierto? O bueno, un animal de ese estilo deja marca, ya. Eso sería la trayectoria. Eh, Dice aquí, están apuntando y dicen que tengo la materia escrita, pero no la entendí. Carla, ¿qué cosa no entendiste específicamente? ¿Lo que dije del movimiento u otra cosa? No sé. Aprovechando que aquí llega gente. Para que se me... Los ejercicios. Los ejercicios. Ah, ya, los ejercicios. Supongo que eso tiene relación con lo que viene más adelante, ¿o no? Porque como les dije, o bueno, no les dije, quizás llegaron después, la idea de la clase primero es como, por decirlo así, los contenidos, y ahí vamos a darle, digamos, algunos ejercicios, y si tienen dudas particulares de un ejercicio en específico, em, yo creo que idealmente sería mejor que me lo mandaran como por interno. Ya, de hecho, si suben al chat, bueno, no sé, en realidad sí ve, pero si suben al chat, sale mi número, y si no lo coloco de nuevo para que me hagan las preguntas por interno por último, si es que no queda tiempo y todo, porque, o sea, yo encantado de hacer aquel ejercicio, pero yo no sé cómo hacer el ejercicio así como aquí en el computador, entonces no sé si a eso me refiero, ¿ya? Así que voy a tratar de no avanzar tan rápido porque hay gente escribiendo. Ya, y aquí voy a escribir con mi cuenta secundaria, por decirlo así. Ahí está mi número. Así que eso, bueno. Volviendo a estos conceptos, es ya la trayectoria del camino, ¿cierto? El camino que deja, digamos, un cuerpo que se está moviendo. Y ahí puse el ejemplo de la babosa de un caracol, si quieren les gustan los caracoles más que las babosas. Yo prefiero los caracoles, pero bueno, es una tontera, así que no tiene por qué gustarme, ¿cómo se llama? No tiene por qué preferir un animal a otro, ¿sí? Así que, em, así que ese sería, digamos, la trayectoria. Por otro lado está la distancia recorrida. ¿Cuál es la gracia de la distancia recorrida? Es que digamos, el largo de la trayectoria, el total. Entonces, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Bueno, ahí está el ejemplo en el dibujo. Ahí hace una vuelta media rara, como un camino así curvo, ¿cierto? Ya, el largo de ese camino curvo son los 180 metros. Bueno, esos 180 metros son la distancia recorrida o la distancia. Y el símbolo de eso es la D así solita, minúscula, por si acaso. D mayúscula puede significar otras cosas, ¿ya? Esa es la distancia. Y en cambio, lo otro es el desplazamiento. El desplazamiento es, espérame, no sé, ahí sí. El desplazamiento es un vector que une el inicio, la posición inicial con la posición final. Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, ahí en ese mismo ejemplo, ahí está dando vueltas, ¿cierto? Da ese camino como circular medio raro, pero el vector siempre es esa flechita roja que une el inicio con el fin. Entonces yo me puedo dar 1 millón de vueltas, demorarme 1 millón de años, pero aún así el desplazamiento va a ser el vector que une la posición inicial con la posición final, siempre. Bueno, hay casos que digamos, la trayectoria coincide digamos, coincide con el vector, desplazamiento. Pero es un caso específico que, bueno, de hecho el que vamos a ver ahora, el movimiento rectilíneo, pero eso, ya. Si no hay más dudas, avanzo o quieren que, no sé, que me detenga un poco o no avance tan rápido, porque hay gente copiando como me dijeron por ahí. Si no, voy a avanzar nomás. Y si no, me dicen, "Ah, vuelva, no sé, vuelva. Estoy acostumbrado a colegio y me tratan de usted, pero aquí es distinto. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene ahora en adelante? Estos conceptos derivados, digamos, que son dos, rapidez y velocidad. Son como los dos conceptos clásicos. A ver, oye, una pregunta. Si en el desplazamiento me devuelvo es cero, por supuesto. Aquí si yo vuelvo, me doy 1 millón de vueltas y llego al mismo punto, la flecha que une el inicio con el fin es como una cosa que está encima, sobre sí misma, y eso no existe. Es nada, cero. ¿Ya? Buena pregunta.
Ya, la rapidez es distancia dividido tiempo. Así de simple, una ecuación, lo que sale ahí, v igual a d partido t. Y es solamente un número, usualmente se mide en, bueno, en metros por segundo, sistema internacional, el que usa, digamos, se usa en ciencia, y como el que usa todo el mundo, menos 3 4 países, eh, kilómetros por hora, o esos 3 4 países creo que son 5 o 6, son como Estados Unidos, Myanmar y países así. Em, Millas, ya nadie usa millas, pero bueno, kilómetros por hora. Y la velocidad, que es como lo mismo, pero es desplazamiento dividido tiempo. La diferencia como conceptual es que la, la rapidez es un número nomás, en cambio la velocidad es un número y además tiene que indicar hacia dónde va la velocidad, digamos, el cuerpo, hacia dónde se mueve, porque depende del desplazamiento y el desplazamiento es un vector. Como el desplazamiento es un vector, la velocidad también va a ser un vector. Así que esa es como la diferencia. Para efectos prácticos, decir yo voy a 100 kilómetros por hora es decir rapidez. En cambio, decir yo voy a 100 kilómetros por hora al norte, eso es decir velocidad. ¿Ya? Esa es como la idea. O decir, no sé, por ejemplo, si ustedes ven una velocidad, por decirlo así, algo negativo, es velocidad. Como voy a menos 100 kilómetros por hora, eso significa que es velocidad negativa, es una velocidad obviamente, voy a 100 kilómetros por hora hacia el, bueno, hacia donde se indique que es el negativo en esa referencia, que usualmente es la izquierda. Por razones como de simpleza, por simplificar, como esta, digamos, la física para la PSU es unidimensional, el positivo es hacia la derecha y el negativo es hacia la izquierda. ¿Ya? Y bueno, como decía ahí, como dije recién, los dos se miden en el sistema internacional, metros por segundo, o como usa la gente del grosor del mundo, kilómetros por hora. Y estos dos conceptos importantes que dice media, dice rapidez media y velocidad media. Eso es importante en el sentido de que es un promedio, ¿ya? Es un promedio. Cuando, no sé, pues, por ejemplo, yo digo, yo me demoro 6 horas en viajar de Santiago a Concepción. Entonces, eso quiere decir, bueno, podemos simplificar, aproximadamente entre Santiago y Concepción hay 600 kilómetros, entre paréntesis es un poquito menos, pero ya, supongamos que son 600 kilómetros de distancia, y yo me demoro 6 horas, entonces digamos, la rapidez promedio, la rapidez media, es 100 kilómetros por hora, que es equivalente a decir en palabras que por cada hora yo avanzo 100 kilómetros. Eso es lo que significa 100 kilómetros por hora. Entonces, 200 kilómetros por hora, ya un tren, ya un auto muy rápido, pero un tren ojalá. Eh, Cuando un tren uno dice va a 200 kilómetros por hora, matemáticamente podemos decir que recorre 200 kilómetros en cada hora. Esa es la idea de la rapidez y bueno, de la velocidad. Insisto, la diferencia es que es un vector. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano uno dice velocidad y el lenguaje cotidiano es el que se utiliza, entonces yo por lo menos no soy una persona que diga, no, es que tiene que usar el concepto que corresponde, que es rapidez, porque velocidad es un vector. No, 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 no. A mí me da lo mismo. Yo digo velocidad porque me gusta más, supongo, pero tienen que saber que cuando uno habla en términos físicos, rapidez y velocidad no es lo mismo. Y bueno, ahí estaba diciendo yo lo que era que un promedio y que cuando uno dice como la velocidad que lleva en un punto específico se dice velocidad o rapidez instantánea. Pero es más o menos lo que estaba diciendo recién, así que voy a avanzar. Bueno, y en movimiento rectilíneo es importante que digamos, el desplazamiento y la distancia son iguales, entre comillas, y la velocidad y la rapidez son iguales. Y vuelvo a decir, entre comillas. ¿Por qué está mal decir que el desplazamiento es igual a la distancia? Es porque el desplazamiento es un vector, entonces un vector no puede ser igual a un escalar, por eso está mal. Uno lo que tiene que decir es que la magnitud o el módulo del desplazamiento es igual al de la distancia, o decir, la magnitud de la velocidad o el módulo de la velocidad es igual a la rapidez. Pero uno omite eso porque lo entiende, digamos, cuando uno entiende y pasa como al otro nivel, que decir, la velocidad y la rapidez es lo mismo. Pero si le preguntan a ustedes en la prueba si es que son lo mismo, ustedes tienen que decir, no, no, no. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que uno dice que son lo mismo, pero uno tiene que entender que es el numerito. ¿Por qué? Porque la velocidad es decir,
yo voy a 100 kilómetros por hora al norte. En cambio, la rapidez es decir, yo voy a 100 kilómetros por hora. Entonces, tiene que saber que el numerito es lo mismo. ¿Ya? El numerito es lo mismo. Y solo en caso de movimientos rectilíneos, es decir, que un auto o lo que sea va todo el rato derechito. Si no se pega una curva ni una vuelta media extraña, entonces la distancia y el módulo del desplazamiento va a ser exactamente el mismo. Así como también el módulo de la velocidad y la rapidez van a ser lo mismo. ¿Ya? Esa es como la idea. Y bueno, aquí lo que me preguntaba eh, Diego, creo, que no tengo mala memoria, yo tengo muy mala memoria, era que, bueno, para algunas cosas no para todo, cómo transformar de kilómetros por hora a metros por segundo y así. Bueno, si alguien se lo quiere aprender de memoria, puede hacerlo. Van a pasar 3 meses y probablemente se lo olvide, o quizás no, ¿cierto? O bueno, van a pasar 10 años y se lo va a olvidar. O quizás no, pero de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué tienen que hacer? Es em, dividir por 3,6. Falta B12. No sé qué significa eso. Ah, ya. Ahora entendí. Sí, sí, ahora entendí. Y de metros por segundo a kilómetros por hora hay que multiplicar por 3,6. Ya, ¿y cómo, digamos, las formas para acordarse de esto y no enredarse y decir, oye, multiplico, divido? Bueno, si no lo tienen claro, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora, no, ya, más fácil, 10 kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo. Paréntesis, lo ideal es trabajar siempre con metros por segundo, porque es el sistema internacional. Entonces, si quieren usar, em, trabajar con lo que sea después, porque uno siempre trabaja con, o es recomendable trabajar con sistema internacional. Así que de kilómetros por hora, pasarlo siempre a metros por segundo. Eso es lo ideal. Hay ejercicios donde es más fácil no hacerlo, como que está dado para que uno lo haga en kilómetros por hora, sí. Pero la PSU tengo entendido y yo no recuerdo haber visto un ejercicio así como que use kilómetros por hora porque generalmente se usa sistema internacional. Entonces, ¿qué hacer para, digamos, no embarrarla, ¿cierto? Yo voy, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora. Ustedes saben que es esto. Si yo multiplico por 3,6, me va a quedar que voy a ir a 36 metros por segundo. Eso quiere decir que yo voy a recorrer 36 metros en un segundo. Y eso es muy rápido, muy rápido. Imagínense, 36 metros en un segundo. Conclusión, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo me equivoqué. No había que multiplicar por 3,6, sino que había que dividir por 3,6. Y ahí sí voy a tener una rapidez bien. Esa es como la forma que uso yo, así como para acordarme cuando tengo que hacer que a esta altura es muy poco. Entonces, de metros por segundo a kilómetros por hora se multiplica por 3,6, en cambio de kilómetros por hora a metros por segundo se divide por 3,6. Ya, pero ¿por qué? Aquí está la razón. Por ejemplo, 1 kilómetro por hora, paréntesis, uno dice 1 kilómetro por hora, pero en realidad lo que debería decir, o es una abreviación, eso es una abreviación de 1 kilómetro por cada hora. ¿Ya? Entonces, como uno tiende, o no sé, alguien de lenguaje quizás podría explicar, un lingüista, a mí me da la impresión de que tendemos como a simplificar las cosas. Creo yo, no sé si será así. Pero entonces, de, en vez de decir 1 kilómetro por cada hora, el cada lo eliminamos y decimos 1 kilómetro por hora. Pero eso no significa que sea una multiplicación, al revés, es una división. Como sale ahí. Como sale acá, se ve. A ver, voy a ver si se ve. Sí, sí se ve. El puntero, ¿cierto? Sí. 1 kilómetro dividido hora. Entonces, para transformar esto, bueno, hay que decir, yo quiero pasarlo a metros por segundo. 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? Ahí lo tienen que saber. Ya eso lo tienen que saber ya de antes. 1000, ¿cierto? 1 kilómetro, 1000 metros. Y por si acaso, si es que no saben cómo o por qué, es acá significa kilo. Y kilo es un prefijo griego que significa 1000. Entonces, cuando uno dice 1 kilómetro o cuando uno dice kilómetro, está diciendo 1000 metros. Entonces, se me perdió, aquí está. 1 kilómetro, 1000 metros. Ya, y una hora, ¿cuántos segundos son? Bueno, aquí uno lo multiplica, ¿cierto? Y te da 3600 segundos. Entonces, aquí simplificamos estos ceros que están ahí, este cero de acá con este de acá.
ese de acá con ese de acá, y te queda 10 partido 36, y si no le gusta 10 partido 36, lo dejan en 1 partido 3,6, que es exactamente lo mismo que sale. Así que esa es la razón. Y bueno, si alguien no entendió, em, bueno, bueno, puede decir, no, pero no importa con sabérmelo de memoria. Bueno, si tienen después, no lo van a recordar bien, yo recomiendo más o menos saber, por último, hacer lo que dije yo hace un rato, que era esa como, ¿cómo decirlo? Forma de como deducirlo. Y si no, la forma correcta que sería esta, que es como la forma, entre comillas, bacán. Bueno, otro concepto, recuerden, cualquier duda, me preguntan nomás, me preguntan nomás. Uy, parece que yo otra persona. Otro concepto es la aceleración. La aceleración es como la velocidad, de hecho, un concepto derivado, y cuando digo derivado tiene que ver con que no depende, que depende de la distancia o depende del tiempo. Para que sepan por si acaso, en general, toda todos los conceptos físicos dependen del tiempo, ¿ya? Y esto es física clásica, así que a ver si me funciona, me funcionó. Depende del tiempo. Entonces la aceleración matemáticamente se define como una diferencia de velocidad dividido en el tiempo en que toma en cambiar de velocidad. O mejor, velocidad final menos velocidad inicial, que es lo que sale acá, dividido cero. BF, SF es de final, y ese es cero, una O, ¿ya? Un amigo le decía BO, me acuerdo, pero B0 le digo yo, es la velocidad inicial, velocidad en el tiempo cero. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Ese es el concepto matemático. Y para que se hagan una idea, ¿qué se refiere con velocidad final y velocidad inicial? No sé, un auto está en un momento, voy a usar kilómetros por hora, iba a 60 kilómetros por hora. Y de repente pasa no sé, 4 segundos y el auto va a 100 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad inicial sería la que dije yo que era 60, la del inicio, ¿cierto? Y la final es después, la última, que en este caso serían 100 kilómetros por hora. Y tendría que dividir el tiempo en cuánto se demoró, que eran cuánto, 4, ya pongámosle 4 segundos, por decirlo así. ¿Ya? Usando las medidas apropiadas, es decir, usando la velocidad, por ejemplo, en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Ese es como el sistema internacional. Yo en el ejemplo que acabo de dar usé kilómetros por hora de velocidad y en tiempo usé segundos. Eso está mal. O sea, ustedes tienen que usar exactamente las mismas unidades en todo. No van a tener una velocidad, una aceleración, digamos, como aceptable si dicen eh, mezclan unidades de medida, ya tienen que usar las mismas siempre. Bueno, y de manera física, uno puede decir que un cuerpo acelera si cambia de velocidad. Si un cuerpo cambia de velocidad, acelera. Eso es físicamente. Entonces aquí hay que tener claro que la velocidad no es solo el número. Porque claro, pues si uno, entre comillas, acelera, ¿cierto? Pasa de 100 a 120, ahí uno dice, aceleraste. Ya, perfecto. Aumentó la velocidad. El tema es que cuando uno disminuye la velocidad, también la está cambiando. Así que también estaría acelerando. Entonces, si yo voy a 100, aparece algo muy lejos y me tengo que pegar la media frenada, estaría acelerando porque la velocidad está cambiando. En ese caso, la velocidad disminuye. Entonces, claro, uno dice, no, yo desaceleré. Eh, Coloquialmente se entiende súper bien y está correcto. Físicamente, sí, pueden usar desacelerar, pero si alguien dice, ustedes aceleraron, tienen que decir que sí, sí, efectivamente aceleré porque disminuí la velocidad. Entonces, está aceptado, ya para que lo tengan claro. Y también la velocidad no es solo el numerito. Si ustedes doblan una curva que si yo doblan, también están cambiando la velocidad porque la velocidad es una flecha, ya es un vector. Flecha es como decir vulgarmente vector. Entonces, si yo doblo mi flecha de vector, ¿cierto? El sentido va a cambiar de dirección, digamos. Sí, va a cambiar de dirección. Entonces, al cambiar de dirección, también estaría cambiando la velocidad. Entonces, si ustedes doblan, también estarían acelerando, para que lo tengan claro. Entonces, acelerar
O ocurre aceleración cuando hay un cambio de velocidad y uno cambia la velocidad cuando aumenta la velocidad, el número, disminuye el número, o en caso de doblar, cambiar la dirección o el sentido, como quieran llamarlo. Bueno, eso con la aceleración y ahora vamos con lo que se llama em, la relatividad del movimiento. Yo había dicho al principio que les había comentado que el movimiento depende de quien lo observe, por ejemplo, porque la posición es relativa, o sea, yo puedo decir, eh, estoy a 10 metros de la esquina y alguien me puede decir, no, porque estás a 100 metros de donde estoy yo. Entonces, la posición es relativa. Como la posición es relativa, depende de respecto a qué cosa tú determines la posición, pasa exactamente lo mismo con el movimiento. El ejemplo hiperclásico es el ejemplo del bus, o del metro, o de la micro, no sé, como quieran. Ya, miren, en un bus, yo uso el bus porque me pasó a mí, y muy chico y me equipa la embarra. Em, yo estaba en el bus, ¿cierto? Y como que el bus de repente prende el motor. Entonces uno cree, dice, ah, ya el bus va a salir. Y uno mira para el lado y como que ve que el bus se mueve, ¿cierto? Como el bus de al lado. Entonces yo como que miré y caché que como que se estaba moviendo, entonces dije, ah, bueno, partimos. Y de repente me doy cuenta como pasa un par de segundos y en realidad no era nuestro bus el que se movía, sino que era el de al lado. Y eso pasa por no tener una referencia clara. Entonces cuando uno tiene una referencia clara, al final uno no tiene idea qué cosa se está moviendo. ¿Ya? Como por ejemplo en el espacio. En el espacio exterior pasa eso, que no hay sistema de referencia. Entonces, es difícil saber qué cosa se mueve y qué cosa no se mueve, porque al final alguien puede decir que todo se está moviendo y estaría bien, pues. Entonces, eh, ese ejemplo lo que quiere decir es que uno para saber qué cosa se mueve necesita una referencia. Entonces, para que se entienda, eh, no sé, pues si yo voy ya, el ejemplo aquí relacionado con esas ecuaciones que salen ahí, si ustedes van ahí en un auto, en una micro o lo que sea, uno va así ya y va por la carretera y de repente viene de frente un auto, ¿cierto? Y cuando pasa el auto como que da la impresión de que pasa así, pero soplado, y como que se va muy lejos para atrás, así como muy rápido para atrás. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Es porque la velocidad que ustedes ven de ese auto es en realidad esto, es la suma de la velocidad que llevan ustedes con la velocidad que llevaba el auto. Y cuando me refiero a la velocidad que llevaban ustedes, es la velocidad que indica el velocímetro, que es, por ejemplo, si ustedes van a 60 kilómetros por hora, y el otro auto, su velocímetro indica que va ya también ¿no? A 40 kilómetros por hora. Cuando ustedes lo vean pasar, la velocidad que van a ver del auto enfrente va a equivaler a 100 kilómetros por hora, es decir, la suma de las dos velocidades, la suma de la velocidad de ustedes respecto al piso, digamos, respecto al suelo, y la velocidad de ese auto respecto al suelo. ¿Ya? Por eso uno ve pasar tan rápido las cosas, porque se suman ese auto, la velocidad que ven pasar ese auto es la velocidad que llevan ustedes más la velocidad de ese auto. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, de manera general, cuando dos objetos van en sentidos contrarios, la velocidad relativa que tiene un auto respecto al otro es la suma de las dos velocidades. Y por eso B', ese apóstrofe, en matemáticas se dice prima, corresponde a la suma de eso, ¿ya? Está la ecuación general que es más enredada de interpretar, pero es lo mismo. Ya yo estoy colocando aquí los casos para que al final eso es lo que importa, como saber bien los casos, tener la noción y listo. No es necesario saber esa ecuación que dice velocidad de A respecto a B, es como más enredada. Entonces, para ahorrarnos esa lata, lo puse así. En caso contrario, pasa que, bueno, si han ido alguna vez en auto o en un bus, qué sé yo, cualquier cosa que se mueva ya, o hasta un metro, pero bueno, te van ahí y, por ejemplo, un auto los adelanta. Piensen que son un camión de esos camiones o un bus de esos lentos haciendo una subida. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los autos al tiro y los quieren adelantar. Ya estoy pensando, obviamente, en una carretera de una sola, de ahí para allá, no como la Panamericana. Entonces los van a adelantar. Ya. Y uno ve pasar al autito al lado cuando lo adelanta, o cuando ustedes están adelantando, lo ve pasar como lentito. ¿Por qué? Es porque la velocidad con la cual ustedes ven a ese auto es en realidad la resta de la velocidad de él con la de ustedes. Entonces, por ejemplo,
yo voy a poner un ejemplo, yo voy a 80, ya, igual piola. Y de repente viene un auto que viene soplado. Ya va a 100, no, ni siquiera tan rápido, va a 100. Uno cuando lo ve pasar, no lo ve pasar a 100 kilómetros por hora, porque si no iría rapidísimo. Uno lo ve pasar a la resta, entre 100 y 80. Y restar 100 y 80 es 20. Entonces ustedes ven pasar al auto al lado a 20 kilómetros por hora, ¿ya? Para que se hagan una idea. Esa es como la esencia, ¿ya? Y aquí yo creo que puse dos ejemplos. Miren, misma idea que decía yo. Ahí está, dos autos, ¿cierto? Bueno, eso, supongamos que son autos, ya o cosas con ruedas, no sé cómo quieren llamarlo. Y van con velocidad opuesta. Entonces, la velocidad relativa que va a haber el auto A de B, o sea, ustedes están aquí en A y van a ver pasar al auto B, lo van a ver pasar a 220 kilómetros por hora. Se suman las velocidades. Van en sentidos contrarios, entonces las velocidades se suman. Y eh, aquí, bueno, en realidad debía haber puesto rapidez relativa, porque, ojo, si ustedes le colocan, eh, si ustedes hablan de velocidad, tienen que decir hacia dónde va. Entonces, el auto B va hacia la izquierda, entonces la velocidad sería en realidad menos 220 kilómetros por hora. Yo estoy hablando de rapideces. Em, si al auto lo sigo con la mirada, mira, si tú eres capaz de, pues que seguirlo con la mirada es en realidad verlo. Si tú como que de alguna forma sales del auto y como que empiezas a ir a la misma velocidad de ese auto, ir todo el rato como pegado al auto y al mismo tiempo, entonces la velocidad es cero, porque van a la misma velocidad. Si van a la misma velocidad, ustedes miran para el lado y da la impresión de que no se mueve, que el auto está en reposo, ya, para que se hagan una idea. Y por otra parte, lo que les decía yo, aquí hay un auto adelantando, ustedes están en A, ven adelantando A al B, ¿cierto? Y ustedes no lo ven pasar a 90 kilómetros por hora, sino que ustedes lo ven pasar a 20, porque es 90 menos 70. Esa es la idea. Y es lo que sale ahí. Misma idea, ojo, misma idea. Solo que estaba escrito. Y ahora empezamos por fin a la materia, así como, bueno, sí, esta materia que estamos viendo en realidad igual es materia, pero como que más de los ejercicios que preguntan, porque no preguntan tanto por cosas así como más sueltas, sino que preguntan por cosas más como esta. Movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, si tienen dudas, pueden preguntar, no hay ningún drama. Paso está el chat. Bueno, si quieren también pueden hablar, pues sí. Obviamente piden mano, no sé, y ahí no se ponen a hablar, sí. No hay problema con eso. Bueno, movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el cual la velocidad es constante. Así de simple. Es eso y todas sus consecuencias, ¿ya? Por eso dije así de simple, porque es la misma velocidad todo el rato. Y para que tenga un cuerpo, tenga la misma velocidad todo el rato, tiene que cumplir dos requisitos, dejémoslo en dos. Llevar siempre el mismo numerito, la misma rapidez, es decir, ir, como sale ahí, todo el rato a 60 kilómetros por hora. Y al mismo tiempo no debe doblar, tiene que mantener la misma dirección y el mismo sentido. O sea, por implicancia, digamos, la conclusión es que para que un auto tenga velocidad constante, sí o sí tiene que tener una trayectoria recta, que es en el caso de B, ¿cierto? Ahí el auto, ahí sí parece auto, claramente lo dice yo, B. Y el auto A, bueno, está dando vueltas, ¿cierto? Dobla. Un auto dobla automáticamente, no tiene movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, si ustedes se fijan en el nombre, movimiento rectilíneo uniforme, o sea, eh, va en recto y todo el rato igual. Por eso, movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, está la ecuación del movimiento. Miren, eh, el movimiento rectilíneo uniforme tiene dos ecuaciones, la de la posición y la de la velocidad. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que lo van a ver otro día, la próxima semana, es la ecuación de la velocidad, la ecuación de la posición y, bueno, también tiene la ecuación de la aceleración, digamos. ¿Ya? Como eso es lo que tienen que saber. Y en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, tienen que saber dos ecuaciones. Yo aquí voy a explicar como de dónde sale, pero para efectos prácticos se la tienen que saber nomás de memoria, ¿ya? Si es que no entienden la explicación. Bueno, aquí hice yo, ¿cierto? Bueno, aquí tengo aquí es una referencia, ¿cierto? Una casa, bueno, no importa, una referencia.
Acá hay un vehículo. Inicialmente se encuentra acá, se está moviendo con velocidad constante y después está por aquí. Inicialmente tiene una posición inicial. La posición inicial es x0, esto, ¿cierto? El vector que une del inicio aquí de la referencia hasta su posición. Eso es x0. X por si acaso significa posición, no lo dije, disculpen. ¿Por qué? No tengo idea, pero posición. Y 0 o como quieran, posición inicial. Entonces, esta es la posición inicial. Luego el vehículo se desplazó, ¿cierto? Se movió. Y al moverse, automáticamente recorre cierta distancia, que es esta distancia. La distancia es cuando lo que recorre el vehículo, porque el vehículo estaba aquí inicialmente y después llega hasta acá, entonces recorre eso que está aquí, la D. Y la posición final siempre se determina en torno a la referencia. Las posiciones siempre se toman con una referencia, o sea, no, yo no puedo decir, no, estoy en la posición X genérica, porque sí, no. Tiene que indicar respecto a qué. Entonces la posición final es desde la casa, que es la referencia, hasta la ubicación que tiene en el fin, digamos, en el fin de esta situación. Y es desde acá hasta acá. O lo que sale aquí, que es todo esto, ¿cierto? Todo eso. XF, posición final. Todo eso. Entonces nos damos cuenta que matemáticamente XF es igual a X0, esta posición, esto más esto que está acá. ¿Ya? O sea, el total, digamos, es la suma de los dos pedacitos. El pedacito X0 y el pedacito B, que es lo que sale acá, que es lo que puse aquí en la ecuación. XF igual a X0 más B. Lo puse con vector para que estuviese matemáticamente correcto. Continúo. ¿Qué más sabemos? En la ecuación de la velocidad. Velocidad es desplazamiento partido tiempo. Y eso se lo tienen que saber y se lo tienen que saber, ¿no? Aquí lo podemos reescribir de otra forma. El tiempo que está aquí dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Eso por si acaso matemáticamente está incorrecto. No sé, uno no hace eso, pero como no estamos en matemáticas, estamos en física, yo me puedo dar la libertad de decir que el tiempo que está dividiendo el tiempo que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces aquí está dividiendo, digamos, el lado derecho de la igualdad y al después implica que velocidad por tiempo es desplazamiento. Uno correctamente tiene que decir multiplica por tiempo a ambos lados de la igualdad, una cosa así. Entonces ahora tenemos esa ecuación. Sabemos que el desplazamiento es velocidad por tiempo. Así que reemplazando que el desplazamiento es velocidad por tiempo, nos queda la siguiente ecuación, que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por t, velocidad por tiempo. Y esto que sale acá, se los presento, es la ecuación de la posición, así le digo yo, o como dice todo el mundo, creo, ecuación del movimiento. Eh, y si no les gusta escribirlo así, como porque se ve raro, xf es igual a x0 más v por t, lo escriben de manera matemática más correcta, que es como función. La posición en función del tiempo es la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Eso es lo que, esta es la ecuación del movimiento o de la posición. ¿Ya? Eh, Pueden escribirla como ustedes quieran, no le da lo mismo. Yo ya ni me acuerdo cómo la escribía, creo que la escribía así, pero al final la terminé escribiendo así porque la universidad uno hace que escriba las cosas mejor, digamos. ¿Ya? Pero lo importante es que la velocidad, este es un movimiento donde el vehículo se mueve todo el rato con la misma velocidad, así que la velocidad es la misma. Dije algo obvio, pero sí, la velocidad es la misma. El tiempo siempre es la variable, por si acaso, en física. El tiempo siempre es la cosa que cambia. ¿Ya? Ojo. Y tiene que ser la única variable para que la ecuación tenga sentido. Estamos hablando de una ecuación de una variable, obviamente en ecuaciones de dos variables, bueno, ahí cambia la cosa. Ya. Y eso entonces sería la ecuación de la posición. Si hay dudas, pregunten, ya, para eso está el chat, no sé. Bueno, y aquí está la ecuación. Esa ecuación que le dije recién, la que vi con XF, posición final. Porque ustedes tienen que saber los distintos gráficos, cómo se grafica esta ecuación. Em, Van a ver en matemáticas, si es que ya no vieron, la ecuación de la recta. Bueno, eso van a ver las razones y van a ver por qué. Pero para razones prácticas, lo único que importa ahora es que esto que está acá, la ecuación del movimiento o de la posición, es una recta, donde eh, la pendiente, la pendiente es la inclinación.
de la recta es la velocidad. La velocidad es la inclinación. Y, bueno, esto se llama coeficiente de posición. El número que sobra, digamos, lo que está sumando o restando, en este caso sumando, es donde la ecuación, o la recta, perdón, donde la recta intersecta al eje Y. Ojo, ¿ya? Aquí este gráfico es XT, eso significa que es gráfico posición respecto al tiempo. Recuerden, ojo, que claro, aquí esto es posición, pero matemáticamente el eje vertical se llama eje Y y el eje horizontal se llama eje X, o bueno, abscisas y ordenadas, como quieran llamarlo. Yo prefiero decir X e Y. ¿Ya? Pero lo que importa es que donde la recta corta aquí, digamos, al eje, a este eje, el eje vertical, es X0. Y hay varios casos de eso. Eh, ya iba, ya, no nada, perfecto. A ver, ¿qué preguntaste? Se puede ocupar cualquiera de las dos. Sí, no, una pregunta complicada, porque no sé de qué se trataba, pero bueno, miren, hay varios casos. Esta como el general. Caso número uno, eh, la, la posición es positiva y la velocidad es positiva. ¿Cómo uno o una, cómo sabe que la velocidad es positiva? Por la inclinación. Si, digamos, en el gráfico la recta va subiendo, porque acá, ¿cierto? Bueno, yo veo que sube. Si va subiendo, entonces se dice que la velocidad es positiva. ¿Y cómo se dice que la velocidad es positiva? Matemáticamente es v es mayor que cero. Ya, aquí la puse en escalar. Ya no le puse en la flechita el vector y si alguien me quiere retar. Bueno, pero da lo mismo. ¿Ya? Así que aquí la recta va subiendo. Como la recta va subiendo, entonces la velocidad es positiva. ¿Y dónde corta al eje de la posición? Arriba del cero. Fíjate, el cero, por si acaso, es aquí, en la intersección entre los dos ejes. Entonces aquí está arriba del cero, por lo tanto, tenemos que la posición va a ser positiva. ¿Ya? En este caso, la posición y la velocidad son positivas. Exactamente, la pendiente. A ver, la velocidad entonces, la inclinación. Sí, por supuesto. En cambio acá, fíjense, aquí el gráfico, digamos, la recta, perdón, la recta, bueno, también gráfico va subiendo también. Como va subiendo, la velocidad es positiva. Sin embargo, la recta corta al eje de la posición, el eje vertical, abajo del cero, para abajo, ¿cierto? Entonces, la posición va a ser negativa, ¿ya? Estoy haciendo la lectura general. Estos son bosquejos, por si acaso, así se llama, bosquejo. ¿Qué más casos tenemos? Miren, aquí la inclinación es, digamos, o va bajando, ¿cierto? Es negativa la inclinación. La pendiente es negativa, por lo tanto la velocidad es negativa. En cambio, perdón, la posición, de nuevo, está sobre la intersección de los dos ejes, sobre el cero. Por lo tanto, la posición inicial es positiva. En la anterior, la rapidez es positiva. Buena pregunta, porque aquí la velocidad es positiva, la rapidez no es ni positiva ni negativa, es el número nomás. ¿Ya? Así que para que la pregunta sea técnicamente correcta, uno tiene que decir la velocidad, que la velocidad es positiva. Pero sí, po, aquí la velocidad es positiva porque subiendo, va subiendo, ¿ya? Es como siempre la misma idea. O si lo quieren pensar, tiene una inclinación positiva. El ángulo, perdón, el ángulo es entre 0 grados y 90 grados. Cuando un ángulo de una recta es entre 0 y 90 grados, se dice que es positiva. Cuando es entre 90 y 180, se dice que es negativa. Cuando la recta está así derechita, a ver, voy a hacer aquí cuando la recta está así, ya no puedo hacerlo perfectamente derecho, pero cuando está así, 100% derecho, se dice que no hay inclinación, por lo tanto, la inclinación es cero, la pendiente es cero. Bueno, eso es de matemática. Y cuando la recta es una vertical, no existe. Ya es otra razón matemática. Se necesitaría un contexto. Mm, claro, creo. Es que no sé contexto de que decir la velocidad o rapidez. Bueno, si fuese así el caso, em, digamos que la velocidad es
uno tiene que decir hacia dónde va, o tiene que darle un numerito, perdón, un signo positivo o signo negativo. En cambio, la rapidez es el número nomás. Yo voy a 100 kilómetros por hora, eso es rapidez. Ah, ya, sí, eso. Ya, estamos aquí. Y por último, el cuarto caso es que la inclinación, la velocidad sea negativa, como en este caso, me alejo, o mejor no, en realidad no, está mal si digo eso. La inclinación es negativa porque el ángulo de esa recta es entre 90 grados y 180 grados, o está siendo cada vez más negativo, como quieran verlo. También se puede ver eso, que aquí está negativo y aquí se hace cada vez más negativo, entonces la velocidad es negativa. Eso también es otra forma de verlo, por si acaso. Y entonces la velocidad es negativa y aquí obviamente está en la posición inicial, está debajo del cero, por lo tanto la posición es negativa. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar para poder ver lo último, digamos, de materia y empezar a hacer un par de ejercicios, que es la velocidad. Bueno, la ecuación de la velocidad, velocidad de desplazamiento partido tiempo, lo mismo de antes. Y en un caso, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, por si acaso, todo esto que estamos viendo de movimiento rectilíneo uniforme, a veces hay gráficos posición que son alguna cosa, a ver, una cosa así horrible, así que se da vuelta, no, bueno, así, qué sé yo, ¿no? La recta bonita significa movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, la recta bonita, pero así, derechita, a eso me refiero con derechita, sin inclinación, se dice que es, en un gráfico velocidad-tiempo, se dice que el movimiento tiene exactamente la misma velocidad todo el rato. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme. Es súper importante que vean el gráfico, o sea, el gráfico tienen que ver qué cosa está diciendo ahí, porque hay gráfico velocidad-tiempo que es exactamente una recta, entonces ahí es otra cosa. Así que ojo con eso. Bueno, y en ese caso la velocidad está sobre el cero, ¿cierto? Sobre aquí la intersección, por ende se dice que la velocidad es positiva, v es mayor que cero. Y por ende, en caso contrario, si la velocidad está por aquí abajo, es negativa, ¿ya? Esos son los dos casos de gráfico de velocidad-tiempo. Así que vamos a ver qué pasa con el área de la figura que se forma aquí. Hay una razón matemática para esto, pero eso se ve en, bueno, no creo, quizá alguien ya lo vio, pero tiene que ver con la integral, que uno, digamos, el área bajo la curva se saca una integral, qué sé yo, bla, bla. Bueno, en este caso es más simple, que se da que si ustedes sacan el área de la figura que está debajo de esta línea, uno dice curva, ¿cierto? Pero uno ve una recta, bueno, el término correcto es curva, pero se entiende esto, en este caso, y en los casos de movimiento rectilíneo uniforme, les va a quedar un rectángulo. Entonces sacar el área de un rectángulo no es tan complicado. Y si ustedes sacan el área del rectángulo, les va a dar la distancia de recorrida. Y esa es como la gracia. A veces preguntan eso, a veces es importante saberlo, así que por eso se lo muestro. Si no fuera importante, no se lo mostraría. ¿Ya? Y esto pasa en cualquier gráfico o bajo cualquier curva. O sea, esta cuestión podría ser una cosa horrible así, fea, y el área también va a ser la distancia recorrida. Claro que ahí sacar el área de una cosa que tiene curva así, como vuelta y cosas así, no sirve, no sirve pensar que es un rectángulo. Ahí se usa efectivamente lo que he dicho, que son las integrales, y ahí se saca fácil, si es que pueden integrar. Y bueno, integrar es un arte, así que, como dice un profe en la U, pero eso es otra historia. Así que bueno, si no hay más dudas de todo, podría hacer un resumen a ver qué vimos. Conceptos básicos: distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración y movimiento rectilíneo uniforme, que son dos ecuaciones. La ecuación del movimiento, que es posición final, es igual a la velocidad por tiempo más posición inicial, y que esta ecuación, esa, o X o posición final, o posición en función del tiempo es eso. Y la otra es la clásica, velocidad de desplazamiento partido tiempo. ¿Ya? Así que si hay dudas, pregunten de conceptos, porque ahora vamos a pasar a la parte bacán. O sea, no sé si es la parte bacán. No entendió lo último. Los gráficos. Mm, ¿Solo esos gráficos o todos los gráficos? Porque hay una diferencia.
último gráfico, ya mira. Cuando en un gráfico velocidad-tiempo, como en este, o en este de acá, ya que este es el último, tú tienes una recta así, bueno, así mejor, ya que este es el último último. Así te das cuenta que la velocidad está todo el rato en ese mismo punto, porque esto es un gráfico, esto es un eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría ver, fácilmente podéis colocar -5, ¿cierto? Porque aquí es negativo. Entonces tú, este gráfico estaría diciendo que el auto está yendo a -5 todo el rato. Y si está yendo a -5 todo el rato, significa que su velocidad es constante. Y si su velocidad es constante, uno dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. Muy buena pregunta. La distancia sería negativa. Sí, por ahí va la cosa. Entonces, lo que uno haría aquí, si por ejemplo, en base a este gráfico, me preguntan la distancia recorrida, la única forma que podríamos tener para sacarlo es saber bueno, sabemos aquí el gráfico que es -5, por ejemplo, y aquí el tiempo. Para hacer eso, para encontrar la distancia, lo que hay que hacer es encontrar el área de este rectángulo, que es lo que se forma. ¿Ya? Porque el gráfico es así nomás, pues como aquí. El gráfico es eso. Solo que uno, digamos, forma como la figura, forma el rectángulo, entonces le tiro la línea ahí y empiezo a rellenar acá. Y relleno, digamos, el área. Y ahí me va a quedar esto. Entonces, si ustedes multiplican ojo, aquí buena pregunta, el 5 por el tiempo, que podría ser un 10 y les da 50, ¿cierto? 5 por 10, 50. Entonces la distancia recorrida por este vehículo sería de 50 metros o 50 kilómetros, ahí depende de la unidad. ¿Y por qué uno no toma en cuenta el negativo? Porque ya sabemos que la distancia es positiva, entonces eh, uno no dice, no, mira, mi casa está a -50 metros de acá. Eso no tiene sentido, ¿ya? Por eso uno omite el negativo y se dedica solamente a trabajar los números positivos. No sé, Camila, no sé si te aclaró un poco. ¿La distancia es siempre positiva? Sí, la distancia siempre es positiva. ¿El recorrido es un escalar? Exactamente, un escalar. La distancia, lo recorrido, es un escalar, es solamente un número. Mi triángulo mide 3 metros de alto, por ejemplo. Uno no dice mi triángulo tiene -3 metros de alto, eso no tiene sentido. ¿Ya? ¿La velocidad puede ser negativa? Sí, la velocidad sí, porque la velocidad es un vector. Solamente los vectores pueden ser negativos. ¿Ya? A ver, estoy viendo la pregunta. ¿La distancia es siempre positiva? Sí. La distancia es siempre positiva. Ya, te quedó más claro, bacán. ¿Esto es solo cuando está en negativo? Mm, no, porque mira, aquí podríamos hacer lo mismo. Acá la velocidad es positiva, ¿cierto? Yo fácilmente puedo trazar aquí una línea de aquí para abajo, que se la imaginan, y empezar a rellenar aquí el área, ¿cierto? También me queda un triángulo. Entonces, el auto puede ir exactamente a la misma velocidad, pero positiva, por ejemplo, a 5 positivos metros por segundo, y demorarse 10 segundos en recorrer eso. Entonces, al final, si multiplicamos 5 por 10, también nos va a dar 50. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque la distancia, como es un escalar, como es siempre positivo, no, a la distancia no le importa el camino que tú haces. A la distancia le da lo mismo. Le da lo mismo si hay para la izquierda, le da lo mismo si hay para la derecha, no importa. Siempre le interesa el total. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, po, voy y hago una maratón, ¿cachai? Salgo a la casa, una maratón de, no sé cuánto, ya pongámosle lo mínimo, ya, 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿cierto? Me doy todas las vueltas, qué sé yo, súper feliz. Estoy para la embarrada de cansado. Después llego a la casa, para mis piernas, voy a sentir que caminé caleta, porque de hecho así lo hice. Ya, corrí, qué sé yo, 10 kilómetros y más, ¿cierto? Porque para llegar a la maratón me fui a pata. ¿Qué pasa? Que para el desplazamiento te va a decir tú cero, tú no hiciste nada. Porque el desplazamiento lo único que le importa es el inicio y el fin. Y en tu caso, el inicio y el fin son iguales, entonces no hiciste nada. Pero resulta que para la distancia hiciste todo lo que caminaste. Entonces, a la distancia no le importa tú para dónde vas y no le importa si te devolviste al mismo punto, le da lo mismo, le importa la cantidad total. Esa es la distancia.
el desplazamiento sí le importa. Ya, ahí parece que estamos claros. Ya, entonces, si estamos con claridad, vamos a hacer un par de ejercicios. Eh, Estos son ejercicios de la guía que hicimos o que hicieron también. No todo, bueno, y si no la han hecho, hágala nomás, si eso tiene tiempo ilimitado. Nosotros, yo no sé por qué le pusimos tiempo, ya a las últimas no le poníamos tiempo. Em, Así que están ahí, háganla cuando quieran, están los formularios, y esto es un ejercicio de allá. Yo aquí seleccioné un par de ejercicios que en realidad los elegí pensando que eran como interesantes, que eran representativos, así que, y algunos los desarrollé, bueno, los desarrollé los que, digamos, necesitaban desarrollo, a mi juicio, obviamente. Hay algunos que uno puede sacar así nomás, o, o eso es como lo que por lo menos yo puedo hacer, y yo creo que también pueden hacer, digamos, pero hay que tener bien claro esto. Entonces, por ejemplo, estos son ejercicios PSU. Dice, un automóvil se desplaza desde un punto A hacia un punto B. Al viajar por la carretera, la distancia recorrida entre ambos puntos es D. Esto es lo que, esto es D, toda esta vueltecita extraña. Sin embargo, al unir ambos puntos en línea recta, la distancia que los separa es de R kilómetros, con R menor que D, tal como muestra la figura. Yo elegí este en particular porque em, son letras, así de simple. Y dije, ah, tiene letras ya. Entonces, esto es D y R eso. Bueno, ya me dicen aquí las alternativas, ya me están respondiendo. Si un automóvil demoró T horas en realizar el viaje, es correcto afirmar que se demoró T. Entonces aquí, veamos, dice, la magnitud de su desplazamiento total es D. El desplazamiento es la flecha, iba a decir. La flecha es el vector que une el inicio con el fin, es decir, que une A con B. Y A con B es la línea recta, ¿cierto? Y es R. Así que esta es mentira. Chao. Me siguen respondiendo. Vale, bien. Ya, pero no sabemos si es esa. Ya. Yo no sé. Dice después, la distancia total que recorrió es R. Resulta que eh, específicamente el auto viaja por la carretera, o sea, no puede llegar y romper todo por donde va su paso. Imagínense, hay casa ahí entre medio, pasa a romper la casa, no, pasó por la carretera. Como pasó por la carretera, lo que recorre la distancia es D, porque esa es la distancia de la carretera, D. Así que para esto es mentira, no puede ser R. No puede romper las casas. Vamos a la C. La rapidez media fue de D partido T. La rapidez es distancia, y la distancia en este caso es lo que recorrió, es esa vuelta extraña de la carretera, D mayúscula, ¿cierto? Distancia D dividido el tiempo que demora en hacerlo, y el tiempo que demora en hacerlo es T. Así que D dividido T, kilómetros por hora. Esto estaría correcto. Eso es lo que recorrió, la D mayúscula, y el tiempo que se demoró, te lo dicen ahí, una letra. Colocas la letra y está, D partido T. Así que esa sería la correcta. Yo recomiendo fervientemente que ustedes encuentran la correcta y se olvidan. Y nunca más van el ejercicio. No se calienten la cabeza viendo la D, la E. De verdad que yo, si ustedes hacen una pregunta, mi recomendación es, por una experiencia personal, para la PSU o como se llame, ustedes ven una pregunta, encuentran una correcta, la hacen y pasan a la siguiente. Eh, bueno, principalmente en ciencia y sobre todo en matemática, porque matemática es una prueba que juega mucho con el tiempo. La mayoría de la gente no alcanza a terminar. Entonces, ustedes la hacen, encuentran la correcta y chao, nunca más. No la revisan nada porque van a perder tiempo valioso hasta que la prueba cambie. Ya, así que obviamente las demás son falsas, así que seguimos. Cualquier duda, me preguntan nomás. Eh, Vamos a pasar a la 8. Dice, un ciclista viaja desde su casa a una plaza cercana, desplazándose con un movimiento desconocido. Según esto, siempre es posible establecer que la longitud de la trayectoria recorrida por el ciclista es. Ya, entonces, hay que entender primero hay que entenderlo, ¿cierto? Hay que procesar esta cuestión. Un ciclista viaja a la plaza. ¿Cómo? Nadie sabe. Según eso, la trayectoria es igual al módulo del vector del desplazamiento. Eh, para que la trayectoria, el camino que hice, sea exactamente igual al desplazamiento,
tiene que haber ido en línea recta. Es la única forma para que eh, sea, pase esto, que el módulo del desplazamiento sea igualito a la distancia, a lo que recorre, a la longitud completa. Así que eso es asumir que el movimiento es recto y no tenemos idea. Así que esto es falso. B. Es mayor que el módulo del vector desplazamiento. Asumir que la distancia es mayor que el desplazamiento es asumir que se pegó, digamos, unas vueltas, ya que hizo un camino dando vueltas, como en el caso anterior. Po. Aquí en el caso anterior, obviamente, esa distancia de la curva es mayor que la línea recta, ¿ya? Y en ese caso está perfecto. Pero en este caso nosotros no tenemos idea cómo se movió. Puede ser que se movió en línea recta, pero no lo podemos asegurar, porque dice que es desconocido. Entonces, como no lo podemos asegurar, esto también para afuera, falso. Ya, malo. Después, C, es menor o igual al módulo del vector desplazamiento. Ya, sabemos que si es igual, estamos asumiendo que el vector, digamos, la distancia la hizo en línea recta, ¿cierto? Así que igual para afuera, descartado. Menor, eso no puede ser, así de simple, no puede ser, porque los dos casos posibles son, yo me doy un par de vueltas, como acá, o me voy derechito por la línea recta. No hay un camino más rápido que la línea recta, ya, por si acaso, en movimiento. En realidad en todo en general. Entonces, no puede ser menos que eso. No te puedes demorar, no puede ser menos. Se requiere información. Veamos. Así que la C, falso. No puede ser, si es igual, es en línea recta, no lo podemos asegurar, y menor no puede ser de partida. Yo sí. D, es menor que el módulo. No. O sea, fíjense, están en la PSU, ya saben que las cuatro primeras están malas, no la piensan. La E, es la E. ¿Y por qué? Ya, ahora sí, pues, tengo que explicar por qué. Es mayor o igual al módulo del vector desplazamiento. Mayor puede ser, por supuesto, en prácticamente todos los casos. Puede ser igual, sí, en el caso que el ciclista se haya movido en línea recta. Entonces, mayor o igual, ahí involucra todos los casos posibles. Por si acaso, esto matemáticamente, o el lenguaje matemático, la lógica, el o significa incluir los dos casos. O sea, aquí está incluyendo todos los casos infinitos que hay, por decirlo así, y al mismo tiempo está incluyendo el caso en que el cuerpo, el ciclista, perdón, se mueve en línea recta. Así que o es mayor o es igual. Así que sería la letra E. Por eso la elegí, porque es como más, un poco más pilla esta pregunta. Así que, ¿alguna consulta respecto a esto? Si no, seguimos nomás. Seguimos. Así que la E, pues, la 15 ya aquí hay que hacer cálculos. Pero yo ya lo hice, así que lo hice, quiero decir que está ahí. Ya no lo tengo que decir en palabras, porque si no, no se va a entender. La distancia entre dos puntos A y B es de 120 kilómetros por la carretera. Y en línea recta es de solo 30 kilómetros. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil que viaja desde A hasta B, demorando 1,5 horas en el trayecto, yo lo leo súper rápido porque a mí me interesa llegar a la parte de análisis. Ustedes ven, o por lo menos yo hago así, no sé ustedes, pero yo leo primero la cuestión y obviamente cuando uno lee tiene que procesar qué me están pidiendo. Me dicen, entre dos puntos hay 120 kilómetros de distancia, ¿cierto? Así como una carretera. Y me dicen que en línea recta es de 30. O sea, pensándolo así como tratando de entender bien esto, como la misma idea de antes, que los 120 kilómetros sería la distancia, porque es lo que uno recorre de verdad. Y los 30 kilómetros, como es línea recta, entre los dos puntos sería el desplazamiento. Entonces ahí tenemos algo ya. Después dice, em, me dicen, bueno, me preguntan por la diferencia, o sea, la resta, por si acaso. La resta entre la rapidez y la velocidad. Obviamente aquí lo dice bonitamente, lo dice correctamente, perdón, bonitamente. Lo dice como tiene que ser.
uno tiene que decir el módulo de la velocidad media. Pero yo puedo, usted o podemos decirlo así en el lenguaje común, la velocidad. Me piden la resta entre la rapidez y la velocidad. Y nos dicen que son 1,5 horas. Entonces, bueno, yo voy a explicar acá, y bueno, ya está todo escrito porque ya lo hice, pero lo voy a explicar. Esto fue lo que hice yo. Le acabo de decir, ¿cierto? Me dicen que la distancia entre los dos puntos es de 120, así que la distancia es 120 kilómetros. Después me dicen que el desplazamiento, o mejor dicho, el vector o la línea recta que une A y B es de 30 kilómetros. Entonces, el desplazamiento es 30. Y me preguntan por rapidez menos la velocidad, o el módulo de la velocidad, o la magnitud de la velocidad, como quieran llamarlo. Entonces, esto que está acá. Entonces, matemáticamente, ¿qué hacemos? Matemáticamente lo que hacemos es escribir la rapidez de buena manera, es decir, distancia partido tiempo, menos, ¿cierto? Por el menos que está ahí, velocidad. Ahora la escribimos bien de nuevo. Sería desplazamiento, ahí está, desplazamiento partido tiempo. Entonces, haciendo esto ya tenemos toda la información, porque tenemos la distancia, ya la distancia la dieron ahí, 120, y tenemos el desplazamiento que es 30, y obviamente también tenemos el tiempo, porque fue lo que nos dan ahí en el enunciado. Entonces ahora queda reemplazar distancia 120 y el tiempo es 1,5. A mí no me gustan los decimales e invito a que no usen decimales. 3 medios. 3 medios, 1,5. Y en el caso del desplazamiento es 30 dividido al mismo tiempo, 1,5, 3 medios. ¿Qué hice yo acá? De hecho lo hice aquí al tiro. Y yo les recomiendo que lo hagan así si es que pueden. Entre menos escriban mejor, más tiempo para la prueba. Eh, Use la famosa, no sé si estrategia, cómo se divide uno en fracción. La división de fracciones es extremos con extremos y medios con medios. Entonces, lo que hice aquí es colocarle al 120, dividirlo por uno. Y acá al 30, dividirlo por uno. 120 dividido uno es lo mismo, ¿cierto? 120. Así que por eso uno lo puede escribir y escribir 120 partido uno y no pasa nada. Entonces, ahí escribo el uno y me queda 2 por 120, excepto extremos con extremos, y 3 por uno. Aquí lo escribí. Abajo, 120 por 2 o 2 por 120, el orden de los factores no altera el producto. Y abajo 3 por uno, que es 3. Y aquí lo escribí. Menos, misma historia. 30 dividido uno dividido 3 medios. 2 por 30, 30 por 2 aquí. Y 3 por uno, que es 3. Acá está. Entonces llegamos a eso. Mi recomendación, esto es para toda la existencia, por decirlo así. Mi recomendación es no multipliquen, déjenlo expresado. Si multiplican van a estar perdiendo tiempo, porque van a hacer la multiplicación, y aquí la multiplicación no es difícil, pero a veces salen números feos y te queda un número muy grande, qué sé yo, y a nadie le gustan los números grandes. Entonces, mi recomendación es no multiplicar, lo dejan así. ¿Para qué? Para poder simplificar eh, al tiro. Porque aquí la simplificación se ve más fácil. Miren, 120 dividido 3. 120 dividido 3, o 12 dividido 3, es 4, ¿cierto? 12 dividido 3 es 4 y le agrego ese cero que está ahí. Entonces 40. 120 dividido 3 es 40. Entonces quedaría 40 por 2. Y por el otro lado aquí, lo mismo, 30 y el 3, aquí abajo, ¿cierto? Entonces 30 dividido 3, 10. 10 por 2. ¿Ven? Porque si no hubiese sido 120 por 2, 240, 240 dividido 3, queda como un poco más... Se puede llegar, el resultado es lo mismo, ya van a llegar a lo mismo. Es mi recomendación porque por lo menos a mí, si puedo ahorrarme paso y puedo ahorrarme multiplicar y hacer cosas y tener números grandes, yo feliz. Yo los números más chicos que tenga, más feliz voy a estar. Hubiera conservado el mismo divisor, entonces pasábamos restando. También, miren, exactamente, pasar restando, claro, miren, aquí tienen el mismo, ¿cómo se llama? Denominador. Pueden hacerlo como quieran, da lo mismo, todos los caminos llegan a Roma, o algo así como dice el dicho. Ustedes lo hacen como más les guste y lo van a hacer y van a llegar a lo mismo si lo hacen bien, así que está. Eso de que el camino tiene que ser eso, que lo dicen en algunas partes, que algunos profes lo decían, es mentira, es mentira. Lo importante es que lleguen bien nomás, da lo mismo lo que hagan. 40 por 2, 80, 10 por 2, 20. 20, ¿cierto? 80 menos 20, 60. Así que el resultado es la diferencia entre la rapidez y la magnitud de la velocidad es de 60 kilómetros por hora. Ese sería el resultado. Aquí en este caso es la letra, ¿cuál es? Permiso.
la barco, la letra B. Ya, ahí. Ese sería ese ejercicio. Bueno, consulta, la pueden hacer, un drama. Si no, avanzamos nomás. Ya, vamos a avanzar entonces. Ya, bacán, no hay duda. O por lo menos comentan que no hay duda. Profe, ¿cómo convirtió el tiempo? Ah, ya, buena pregunta. ¿Cómo convertí el tiempo? Permiso. A ver, necesito algo para escribir. No, 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 no. ¿Qué hice? Perdón, aquí mi joyita no responde. Ahora sí. Ahora tiene una cuestión nada que ver, entonces. ¿Cómo convertí el tiempo? Mira. Bueno, la verdad es que ese número en particular me lo sé de memoria. Como por ejemplo 5 partido 2 es 2,5 porque es la mitad de 5. Ah, lo puedes ver así, de hecho. Más fácil. Tenemos matemática en 10 minutos. Ya, claro. 15 partido 10, sí. Ya, tenemos matemática en 10 minutos. Veamos el último entonces. Este que es como interesante. Y el otro lo dejamos ahí para el final. Convertir, mira, piénsalo 1,5. 1,5 es la mitad de 3. Entonces, piénsalo de esa forma. Yo te puedo decir que es, bueno, como dice ahí Diego, 15 dividido 10, y ahí simplifica y listo. Ya. Y vamos a hacer este último para que le veamos. Disculpen. Y le damos. Ya, fíjense, esto es de relatividad. Los automóviles de la figura se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme en la dirección X, con la rapidez y el sentido que se muestra. Según la información en la figura, es posible establecer que el automóvil S. Entonces nos fijamos en este de aquí, S. Percibe, o sea, el automóvil S percibe que R se acerca, bla, 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 ¿cierto? Después fíjense aquí, percibe que R, percibe que P. Conclusión, imagínense ustedes que están aquí, en S. Ahí estamos, en ese auto, ya suena raro, pero en el auto S. Entonces, estando en ese auto, percibimos que R se acerca a menos 40 kilómetros por hora. R va para la derecha, no puede ir a menos 40 kilómetros por hora. Además dice rapidez, no puede ser. Una rapidez es positiva, no es negativa, así que chao. Voy a hacerlo más rápido este por si acaso. Después, percibe que R, el mismo auto, se aleja con una velocidad de 40 kilómetros por hora y esa I rara. Nosotros estamos acá. Ese auto va a 80, nos está adelantando. Para encontrar la velocidad que nosotros vemos de ese auto, del auto R, hay que restar 80 menos 40 es 40. Así que el auto efectivamente va a 40 kilómetros por hora. Va positivo porque va hacia la derecha, así que está bien. Y esa I se dice itongo, y una forma que decir que el auto va para la derecha, en el eje X. Así que esta es la correcta, es la letra barco. ¿Ya? La letra barco es la letra correcta. Si queremos ver, por ejemplo, aquí el auto P, para descartar ya, para que entiendan, P se aleja con una velocidad de menos 20. P, ¿dónde está P aquí? P se está acercando a nosotros, no se está alejando, así que mentira. Se percibe que P se acerca con una rapidez de menos 20. La rapidez no puede ser negativa, así que también está mala. Después dice, percibe que P se aleja de él, mientras que R parece acercarse. P se acerca, ya no se está alejando, se acerca a nosotros estamos aquí en el S. Y P va hacia nosotros. Y R no se acerca, R se está alejando, así que es mentira ya. Así que es la letra barco, esa es la correcta. Cualquier consulta, háganla y si no, bueno, cuídense mucho, que estén bien. Subiré el power ya, no había pensado, así que lo voy a subir. Si tienen dudas, me preguntan. También voy a subir el video a aquí en YouTube, qué sé yo. Así que yo les dejé mi número por ahí, así que si tienen dudas en algún momento me preguntan, etcétera, ya. Cuídense mucho, que estén bien y para la próxima voy a demorarme menos. Así que eso.